Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a resolver las famosas ecuaciones diferenciales de variables separables. En este video vamos a ver dos puntos muy importantes. El primer punto va a ser la indicación de este tipo de ecuaciones, o sea, cómo tengo que resolver estas ecuaciones de variables separables. Y el segundo punto muy importante va a ser algunos ejercicios para que todo esto esté más claro. Antes de pasar con todo eso, es importante también definir que todas las ecuaciones que vamos a estudiar, tanto variables separables, homogénea, Jacobi, etc., vienen de la familia de la forma general. ¿Y por qué la forma general? Por dos aspectos muy importantes. Lo primero es la identificación. Cuando yo ordeno una ecuación de la forma general, es más fácil de identificar qué tipo de ecuación va a ser. Y el segundo aspecto muy importante es el ordenamiento. Recordemos un poco de álgebra. Cuando yo tenía A sobre B más C sobre D y esto era igualado a 0, podía aplicar las propiedades del producto del cociente sin necesidad de hacer el común denominador. En español, por ejemplo, si este valor de D me está molestando y yo lo quisiera llevar a multiplicar, entonces directamente ¿qué tuviera que hacer? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y me va a quedar D multiplicado por A sobre B más C igual a 0. De igual forma, si me está molestando este valor de A que está multiplicando, yo podría pasarlo directamente a dividir y me va a quedar D sobre B más C sobre A igual a 0. Puedo aplicar tanto producto como cociente sin necesidad de hacer común denominador. Por eso la importancia de la forma general. Punto número 1. Indicación. Entonces, como primer paso, tengo que ordenar mi ecuación que me van a dar en la forma general. O sea, una función m de x, y, que depende de dos variables, multiplicado por diferencial de x, más otra función n de x, y, que depende de dos variables, multiplicado por diferencial de y, igual a 0. Como paso número 2, tengo que identificar el tipo de ecuación que es. En este caso, si mi ecuación o mi función m de x, y se puede separar en dos variables, o sea, una función que depende de x multiplicada por otra función que depende de y de igual manera la función n de x, y se puede separar en dos variables, o sea, una función que depende de x multiplicada por una función g de y, se dice que esta ecuación es de variables separables. Una vez identificado, me queda el paso número 3, que es resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo resuelvo este tipo de ecuaciones? Recordemos un poquito lo que ya hemos visto anteriormente. En este caso, esta función g de y me está molestando porque no depende de x. Esto es lo que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y de igual manera, aquí me está molestando la función f2 de x porque no depende de y. Entonces lo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar de la siguiente forma. f1 de x sobre f de 2 de x por diferencial de x más g2 de y sobre lo que está multiplicando pasa a dividir, me va a quedar g1 de y por diferencial de y. Como pueden observar, esta función ya se puede integrar, sí, porque solo depende de la variable x, y de igual manera eso se puede integrar, sí, porque depende de la variable y. En este caso, integro la primera expresión, la segunda expresión y la tercera expresión. Y la solución de estas integrales automáticamente ya sería mi solución total de ese tipo de ecuaciones. Punto número 2. Ejercicios resueltos. Ejemplo número 1. Resolver la siguiente ecuación diferencial dada. Entonces veamos. ¿Te acuerdas lo que tenía que hacer? Muy bien. Como paso número 1, tenía que primero ordenar la ecuación que me daban en la forma general, así para que pueda identificar de una manera más fácil. Entonces, lo que está a la derecha va a pasar con signo cambiado a la izquierda. Voy a tener de la siguiente forma: e al x más e al x multiplicado por y al cuadrado menos 2 al cotangente de y multiplicado por y'. ¿Pero qué es igual y'? Perfecto, derivada de y respecto de x igual a 0. Y como pueden apreciar, ya se parece algo a la forma general. ¿Pero qué más le falta? Perfecto, que le multiplique un diferencial de x. En este caso, lo que está dividiendo puede pasar a multiplicar a toda esta expresión. Muy importante. Y me va a quedar de la siguiente forma: e a la x más e a la x
multiplicado por y al cuadrado, y todo esto por diferencial de x menos 2 de la arcotangente de y multiplicado por diferencial de y igual a 0, que como podemos apreciar ya está ordenado en la forma general. Todo esto sería m de x, y todo eso sería con n de x, y. Perfecto. Como paso número 2, ¿qué tenía que hacer? Identificar el tipo de ecuación diferencial que es. En este caso es muy posible que sea una ecuación diferencial de variables separables, y eso tenemos como primera opción. Esto se va a lograr siempre y cuando la función m de x, y se pueda separar en dos variables, en este caso una función de x multiplicado por una función de y de igual forma la función n de x, y. Entonces veamos, en la función m de x, y, ¿podría ser algún artificio matemático? Sí, si puedo apreciar aquí una función e a la x, que y a la x. Puedo factorizar y tal vez pase algo. Para que esto sea más accesible, aquí lo voy a multiplicar por 1, que no afecte nada. Y voy a factorizar e a la x en ambos miembros. Me va a quedar e a la x multiplicado por 1 más, muy bien, y al cuadrado diferencial de x menos, aquí no puedo factorizar nada y lo voy a dejar tal como está, 2 del arco tangente de y por diferencial de y igual a 0. Muy bien, que como puedo apreciar, efectivamente se ha transformado mi función m de x, y en la multiplicación de dos funciones distintas. Una función que depende de x multiplicado por una función que depende de y. En el caso de la n de x, y ya está en función de puras y me conviene. Listo. ¿Qué hacía como paso número 3? Recordemos. Muy bien. Era resolver la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo hacía esto? Utilizando algunos artificios que hemos visto. En este caso, toda esa función me está molestando. Como está multiplicando, esto va a pasar directamente a dividir. Y simplemente me va a quedar e a la x diferencial de x menos 2 por la cotangente de y todo esto partido entre ¿cuánto? Entre 1 más y al cuadrado por diferencial de y igual a 0. Lo que me queda hacer a continuación es integrar todo esto. ¿Por qué puedo integrar? Porque solo depende de la variable x y solo depende de la variable y. Entonces integro la primera integral, la segunda integral y la tercera integral. La integral de la primera es muy conocida. ¿A qué es igual esto? Muy bien, es a lo mismo, e al x. La integral de la segunda parece un poco complicada. Usaremos un cálculo auxiliar para que esto esté más claro. Entonces veamos, dice la integral de 2 arcotangente de y partido en 1 más y al cuadrado diferencial de y. Entonces, esta integral parece un cambio de variable. Sí, efectivamente es un cambio de variable porque su parejita de arcotangente de y se encuentra en el denominador. O sea, la derivada de arcotangente de y es 1 sobre 1 más y al cuadrado. Entonces ahí puedo hacer mi cambio de variable y me va a quedar de la siguiente forma. T va a ser igual a arcotangente de y. Si lo voy a derivar, va a quedar derivada de t o diferencial de t va a ser igual a 1 partido en 1 más y al cuadrado por diferencial de y, que como pueden apreciar es efectivamente su parejita o su derivada. Entonces hago mi cambio de variable y esto me va a quedar de la siguiente forma. La integral 2, tal y como está, arcotangente de y, ¿a qué le he llamado? Muy bien, le he llamado igual a t. Esto va a quedar t, y todo esto, el denominador por el diferencial de y es igual a ¿cuánto? Perfecto, diferencial de t. Muy bien, ahora tengo que integrar esto. El 2 es su constante y puede salir afuera y me va a quedar 2 de la integral de t por diferencial de t. ¿A qué es igual la integral de t? Aquí tiene 1, 1 más 1, 2, me va a quedar 2 de t al cuadrado partido en 2. 2 con 2 se van a simplificar, pero ¿a qué es igual t? T es igual al cotangente de y. Entonces la solución final sería directamente arcotangente de y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, entonces la solución de esa integral ya lo hemos calculado, va a ser menos arcotangente de y elevado al cuadrado, y la integral de 0 es una constante. Y esto sería la solución de mi ecuación diferencial. También es importante mencionar
que algunos autores prefieren expresar la solución de una ecuación diferencial en función de una sola variable. Esto no muchas veces se puede hacer. El objetivo es que la solución de una ecuación se quede de la forma más presentable posible. En este caso, sí podemos hacer eso, expresar la solución en función de una variable. Fijémonos, esto que está con signo negativo va a pasar con signo positivo, y lo que está la constante con positivo va a pasar con signo negativo. Me va a quedar de la siguiente forma: e al x menos la constante va a ser igual a la arcotangente de y, y todo eso elevado al cuadrado. Perfecto. Fíjense, si elevo miembro a miembro a la raíz, me va a quedar la raíz de esto y la raíz de esto. Se va a simplificar y me va a quedar simplemente arcotangente de y, que va a ser igual a la raíz de e a la x menos una constante. Despejando la variable y, me va a quedar de la siguiente forma: y va a ser igual a la tangente de la raíz de e al x menos la constante. Y esto sería otra forma de expresar mi solución en función de una sola variable. Las dos soluciones están muy bien, siempre y cuando sean de la forma más presentable posible. Ejemplo número 2. Resolver la siguiente ecuación diferencial donde a y b son constantes mayores a 0. Entonces, paso número 1 era, perfecto, ordenar en la forma general para que pueda identificar más rápido mi ecuación. En este caso podemos ver que ya está en la forma general. Aquí está m de x, y, que sería todo esto, y aquí está n de x, y, que sería todo esto. En este caso, paso número 1 ya está. Paso número 2 era, muy bien, identificar el tipo de ecuación diferencial que es. En este caso es muy posible que sea una ecuación diferencial de variables separables, siempre y cuando la función m de x, y se puede separar en dos funciones distintas, una de x y una de y, y de igual manera con la función n de x, y. Entonces veamos si se puede hacer eso. En la primera expresión de m, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué se podría hacer? Ah, perfecto, se puede factorizar la variable x porque en ambos términos lo tengo. Entonces me va a quedar 2 por x multiplicado por ¿cuánto? Por y al cuadrado menos a elevado al cuadrado diferencial de x, más, en la segunda expresión de n, ¿podría ser lo mismo? Sí, fijémonos, aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo x al cuadrado. Podría factorizar y me va a quedar de la siguiente forma: x al cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Por y menos a. Perfecto. Y en esta expresión, si puedo observar, también se puede factorizar b al cuadrado. Entonces voy a factorizar y me va a quedar de la siguiente forma: más b al cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Y menos a, y todo esto multiplicado por diferencial de y igual a 0. Perfecto. ¿Algo más se podrá hacer? En la función n todavía se puede trabajar. ¿Por qué? Porque aquí hay términos semejantes. Todavía puedo factorizar. Entonces me va a quedar de la siguiente forma: 2x multiplicado por y al cuadrado menos a al cuadrado por diferencial de x. Y aquí voy a factorizar y menos a. Va a quedar y menos a multiplicado por ¿cuánto? Va a quedar x al cuadrado más b al cuadrado. X al cuadrado más b al cuadrado, y todo esto multiplicado por diferencial de y igual a 0. Que como podemos observar, efectivamente he logrado volver una ecuación de la forma general a una ecuación de variables separables. Entonces, paso número 2 cumplido. El paso número 3, ¿qué será? Muy bien, resolver la ecuación diferencial. En este caso, ¿qué me está molestando en la función de m? Esto me está molestando y lo voy a llevar a dividir. Y de igual manera, aquí, ¿quién me está molestando? Muy bien, esta función de x me está molestando, lo voy a pasar a dividir. Me va a quedar de la siguiente forma: 2x partido en x al cuadrado más b al cuadrado por diferencial de x, más, esto va a ir a dividir, me va a quedar y menos a partido en y al cuadrado menos a al cuadrado por diferencial de y igual a 0. Que como podemos observar, ya se puede integrar porque esa función solo depende de x y eso solo depende de la variable y. Entonces voy a integrar la primera integral, la segunda integral y la tercera integral. La primera integral,
¿Qué tipo de integral será? Usemos nuestra pizarra para cálculos auxiliares. Entonces dice de la siguiente forma: la integral de 2x partido de x al cuadrado más b al cuadrado por diferencial de x. Entonces, ¿parece una integral por cambio de variable? Sí, porque la parejita de todo esto, o sea, su derivada, se encuentra en el numerador. Entonces ahí va a ser mi cambio de variable. En este caso lo voy a llamar u. U va a ser igual x al cuadrado más b al cuadrado. La derivada de esto, o el diferencial, va a ser diferencial de u 2 veces x, y como b al cuadrado es una constante, va a ser 0 multiplicado por diferencial de x, y simplemente me toca reemplazar la integral. Todo esto es igual a ¿cuánto? Muy bien, diferencial de u sobre todo lo que está en el denominador es igual a u, y esto es igual al logaritmo de u. Pero ¿cuánto vale u? U vale x al cuadrado más b elevado al cuadrado. Muy bien, ya tendría la solución de mi primera integral: logaritmo de x al cuadrado más b elevado al cuadrado más. Ahora, ¿cómo se resolvería la segunda integral? Utilicemos nuevamente la pizarra auxiliar. Entonces veamos, dice la integral de y menos a partido en y al cuadrado menos a al cuadrado por diferencial de y. Fíjense, aquí hay algo bien interesante que lo hemos aprendido en productos notables. ¿A qué es igual esto? Muy bien, va a quedar la integral de y menos a partido en cuánto. Esto es igual y menos a multiplicado por y más a, y todo esto por diferencial de y, que como podemos observar se van a simplificar estos dos términos y simplemente me va a quedar la integral 1 sobre y más a por diferencial de y, que esto es igual a ¿cuánto? Perfecto, logaritmo de y más a. Entonces la solución de esta integral será directamente logaritmo de y más a igual. Fíjense, aquí podría poner simplemente una constante, pero para que se simplifique algunos términos me conviene poner logaritmo de una constante, que va a ser lo mismo, porque la derivada del logaritmo de una constante sigue siendo 0. Entonces, aplicando propiedades del logaritmo, quizás no los recuerdas muy bien. Aquí te lo pongo algunas propiedades muy importantes. En este caso, el logaritmo de una suma se puede transformar en logaritmo de un producto. Entonces voy a hacer eso. Esto me va a ser de la siguiente forma: el logaritmo del producto x al cuadrado más b al cuadrado, y todo esto multiplicado por y más a, igual al logaritmo de una constante. Como en ambos miembros existe el logaritmo, eso se puede simplificar y la solución simplemente va a ser x al cuadrado más b al cuadrado multiplicado por y más a, igual a una constante. Y esto es la solución de mi ecuación diferencial del ejemplo número 2. También es importante notar que la solución de esta ecuación se puede expresar en función de una sola variable. En este caso se tendría que despejar la variable. Pero Daniel, ¿qué ha pasado? Ahora, ¿de qué estás llorando? Seguro tu chica te ha dejado otra vez. ¿Qué es eso? Es que ya no sé qué hacer. No entiendo nada de ecuaciones diferenciales. No me gusta. Lo odio con todo mi riñón, estas ecuaciones diferenciales. Tan feo es. Estoy queriendo avanzamos en otra facultad. Pero Daniel, no te pongas triste. Las ecuaciones diferenciales tampoco son tan complicadas. Mira, hay un versículo que te va a ayudar bastante, y es lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría cualquiera, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, dice la Biblia. ¿Y eso funciona o no funciona? Daniel, claro que funciona. A mí me ha ayudado y eso también que te va a ayudar a ti, pero tienes que pedirle con fe. Bueno, ya para ir concluyendo, nos hemos quedado que sí se puede despejar la variable y y poner en función de una sola variable, aunque como podemos observar la solución ya está de una forma presentable. Y ya para terminar el video, si quieres profundizar un poquito más en todo esto, te invito a que revises el libro del mundo de las ecuaciones diferenciales, donde vas a encontrar ejercicios propuestos y resueltos de variables separables. Ya sabes, si te gustó el video, dale tu manito, compártelo
Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.